Saludos, estimado docente, abogado Núñez Vera Juan Pablo, docente de la materia de Historia y Filosofía del Derecho. En esta noche vamos a dar por inicio esta sustentación con el tema Derechos Humanos en la Antigüedad, primeras nociones en civilizaciones como Mesopotamia, Grecia y Roma. En esta primera diapositiva podemos observar el grupo número 1, ¿sí? Y sus autores, febrero del año 2025. Y bien, vamos a dar inicio con la breve introducción de este tema, ¿verdad? Los derechos humanos en la antigüedad. Los derechos humanos, estimado docente y compañeros, sabemos que hoy concebimos que es un resultado de un largo proceso histórico, pues sin embargo en la antigüedad ya existían normas y principios que regulaban la convivencia, la justicia y ciertos derechos individuales dentro de esas sociedades de Mesopotamia, Grecia y Roma. ¿Ya? Tenemos aquí Mesopotamia, que eran los primeros códigos de la ley, ¿ya? En esta civilización, que es la más antigua, se consideraba una de las cunas de la civilización. Fue pionera en la creación de leyes escritas que establecían normas de convivencia y justicia. El código de Urnamán, que fue en el año 2100 antes de Cristo, y el código de Hammurabi, que fue en 1754 a.C. Son ejemplos de los primeros intentos por garantizar la protección de ciertos derechos. Sin embargo, clases sociales, castigos severos como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Y seguimos ahora con Grecia, que es la democracia y los derechos de ciudadanos. Pues este modelo de civilización surgió, ¿verdad?, en lo que fue la participación política basado en la democracia, filósofos como ya los conocemos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que ellos reflexionaron sobre la justicia y el papel del individuo. Y por último, tenemos la civilización Roma, el derecho y la ciudadanía universal, ya una evolución de los derechos humanos a través de su civilización, ¿verdad? Esto influyó en sistemas jurídicos y modernos. Con esto fue el edicto de Caracalla en el año 202 después de Cristo, que el emperador otorgó a la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, ampliando sus derechos legales. Además, podemos definir también que este es un derecho natural y un derecho de gentes que promovieron la idea de ciertas normas universales y aplicables a todos los seres humanos. Muy buenas noches, señor docente. Soy el estudiante García Mendoza Girvin Joel y bueno, voy a hablar un poquito más sobre los derechos humanos en la Edad Antigua. En la Edad Antigua, el concepto de personalidad y los derechos inherentes al individuo no existen de forma clara. La libertad, entendida de manera mágica, era autoritaria y provenía de los dioses, el cual se transmitía a los hombres a través de otros, sin un diálogo auténtico. La separación entre lo humano y lo divino era confuso, lo que dificultaba el desarrollo de una verdadera autonomía individual y una concepción operativa de la libertad personal. El poder político y religioso eran inseparables y la existencia del hombre estaba profundamente ligada a la comunidad, sometiéndola a una fuerte presión social y control. En esa época los derechos humanos no estaban definidos claramente y la dignidad de una persona dependía de grupos sociales al que pertenecía. En la antigüedad grecorromana no se entendía la dignidad del individuo como ser autónomo, con derechos frente a las comunidades autoritarias o políticas. Estos derechos estaban limitados también por estatus social, por género, ciudadanía o por estructuras jerárquicas y excluyentes. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Soy el estudiante Daniel Tipo. Yo les voy a hablar acerca de las primeras naciones en las civilizaciones. Y netamente y específicamente les voy a hablar acerca de lo que es la civilización Mesopotamia. Bien, la civilización Mesopotamia es la más antigua que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Por esta razón, por estar en el medio de estos dos ríos antes mencionados, es que recibió el nombre de tierra entre dos ríos, que esto netamente es lo que significa Mesopotamia. Al estar rodeada de estos dos ríos, es una tierra muy fértil y de esta manera lo catalogaron las civilizaciones de ese entonces, que vivían en ese entonces como una tierra fértil, la cual era muy apropiada para lo que es la agricultura. De este modo, o de esta manera, es que la agricultura se convirtió en la principal actividad económica. Además, hubo una importante actividad artesanal y comercial. Y todo esto se realizó gracias a lo que mencionamos ya con anterioridad, lo que es la agricultura. De igual manera, hay que tener en cuenta que esta civilización Mesopotamia es una civilización o es una sociedad que está o estaba en ese entonces bastante jerarquizada. Tenía unas jerarquías muy designadas, muy estipuladas para este tipo de civilización. ¿Cómo son? Tenemos en la cúspide los reyes, que son netamente los que gobernaban en ese entonces a Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder político, tenían el poder religioso y tenían el poder militar. En la parte inferior de estos reyes tenemos a lo que son los sacerdotes. Y en la parte inferior de los sacerdotes tenemos la jerarquización, donde se encuentra ya la sociedad o las personas libres que habitaban en ese entonces.
quienes eran la gran mayoría de habitantes, valga la redundancia, de esta civilización. Y este grupo pertenecían a grupos campesinos y grupos comerciantes, se dedicaban a lo que son la agricultura y el comercio respectivamente. Bien, después de explicarles esta jerarquización, hay que tener en cuenta que en la base de esta jerarquización, finalmente tenemos a las personas quienes eran los esclavos de ese entonces, cuyos esclavos eran personas que no tenían derechos, tenían dueños o pertenecían a otras personas que tenían un poco más de poder, y estas personas netamente podían hacer lo que querían con ellos, como maltratarlos, los podían vender, los podían comprar, y un sinnúmero más de situaciones por su condición de esclavo que mantenían en ese entonces. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo le va, abogado? Luis González García le saluda. Bueno, continuando con el tema de mi compañero, pues la población mesopotámica se organizaba en ciudades independientes ya que tenían su propio gobierno, pues, y estas ciudades se encontraban con murallas para protegerse de los ataques de otras ciudades. En el centro de estas ciudades se encontraban templos denominados figurat, pues en estos templos se realizaban ritos religiosos y se almacenaba la cosecha que daban los campesinos como forma de tributo hacia los reyes. Pues en la relación de los derechos humanos, los mesopotámicos sentaron las bases del derecho y la ley, influenciando el desarrollo de las leyes posteriores. En los pueblos mesopotámicos la idea del Estado era concebida de una manera totalmente diferente a como la consideramos nosotros hoy en día, pues el Estado soberano no era humano, sino divino, el cual estaba regido por dioses y el hombre había sido creado solo para servirle a ellos, formando diferentes estatus, los cuales estaban formados desde un inicio por jefes militares, magos y sacerdotes, conformando así poco a poco asambleas y grupos diversos de funcionarios, y en la cabeza se encontraba el rey, el que reunía todos los poderes y era considerado también el intermediario de los dioses. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Yo soy Claudia Nieto y les voy a hablar acerca de Grecia. Especialmente en Atenas se valoraba la idea de la libertad y la igualdad en ciertos contextos como en la democracia. En la antigua Grecia la idea de los derechos humanos no estaba tan avanzada como la está el día de hoy, aunque ya existían conceptos que sirvieron de fundamento para su posterior evolución. En particular, la noción de derechos civiles tenía una mayor relevancia, sobre todo en la ciudad y estado de Atenas, donde se llevaron a cabo reformas significativas. Una de ellas, un ejemplo, igualdad ante la ley y la promoción de la participación ciudadana en el gobierno. Sin embargo, estos derechos estaban limitados solo para los ciudadanos varones libres y propietarios. Gracias. Yo soy la estudiante Lisbeth Ortiz. Bueno, continuando con el tema, como lo estaba mencionando mi compañera anteriormente, mientras que en la antigua Grecia había un cierto porcentaje de personas o un grupo de personas quienes sí gozaban de los derechos civiles y políticos de la antigua Grecia, había otro cierto grupo de personas quienes no gozaban de esos mismos derechos. En este caso encontramos a las mujeres, los esclavos y los extranjeros. En el caso de las mujeres, se menciona que estas gozaban de derechos, sí, pero derechos básicos y derechos sumamente limitados. Se menciona que estas no podían votar, no podían heredar propiedades, ni mucho menos ser propietarias. Se menciona que el único deber de ellas era de criar hijos, el de criar sus hijos y el de llevar el correcto uso, el correcto manejo del hogar. En el caso de los esclavos, bueno, estos ni siquiera eran considerados ciudadanos para las otras personas quienes sí gozaban de esos derechos. Se menciona que estos solo servían para ser esclavos, para trabajar para sus dueños y le pertenecían sumamente a sus dueños. En el caso de los extranjeros, casi comparten el mismo papel que los esclavos, lo único que no eran era esclavos. Bueno, estos se menciona que al no compartir las mismas culturas, las mismas culturas que las otras personas de la comunidad que vivían ahí, pues no podían gozar de los mismos derechos que las otras personas y pues por eso mismo ellos estaban en el mismo grupo de mujeres, esclavos y extranjeros quienes no podían gozar de esos derechos. Buenas noches, estimado doctor. La fortuna favorece a los valientes, decía un refrán en antigua Roma. Le saluda al estudiante José Álava. Dentro de los principios jurídicos fundamentales, los romanos establecieron principios que aún usamos hoy. El indubio pro reo, que en caso de la duda se favorece al acusado. Pues también está el término lex retro non agit. La ley no es retroactiva, no castiga el hecho del pasado si la ley es nueva. Y la pacta sunt servanda, que los contratos deben ser cumplidos. Dentro de otro de la civilización romana, pues destacan los ciudadanos y sus derechos. No todos tenían los mismos derechos en la antigua Roma, ¿no? Donde destacan los ciudadanos romanos, donde tenían derechos plenos como votar, comerciar y recibir justicia. Dentro de los esclavos no tenían derechos, pero podían ser liberados y convertirse en ciudadanos. Y los conocidos nosotros en esta hora, actualmente como extranjeros, en su momento como peregrinos, no tenían los mismos derechos que los ciudadanos, pero con el mismo tiempo se les dio más reconocimiento. También está la evolución en el tiempo, con el edicto Caracalla. ¿Qué es el edicto Caracalla? Es oficialmente
conocido como el Constitutio Antoniana, que fue la ley promulgada en el año 2012, perdón, en el año 212 después de Cristo, por el emperador Caracalla, conocido como Marco Aurelio Antonino. ¿Qué establecía este edicto Caracalla? Pues concedía la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio Romano. Y en general, pues es que él transformaba la ciudadanía en un derecho universal dentro del imperio con un impacto duradero en la cultura, la política y el derecho. Buenas noches, abogado Juan Núñez. Mi nombre es Leonela Mera y le voy a hablar sobre la conclusión. Las civilizaciones en Mesopotamia, Grecia y Roma sentaron las bases del derecho y la organización social. En Mesopotamia, el código de Hammurabi estableció leyes escritas con castigos diferenciados según la clase social, mostrando una preocupación por el orden y la justicia. En Grecia, Atenas desarrolló un sistema democrático donde los ciudadanos podían participar en la política, aunque esta participación estaba limitada a los hombres libres. Roma aportó el derecho romano con principios como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, aunque con restricciones para esclavos y no ciudadanos. Estas contribuciones influyeron en la evolución de los derechos humanos al destacar la importancia de la justicia y la participación política y la codificación de las leyes. Gracias. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Marixi Muñoz y pues le voy a dar unas breves recomendaciones acerca de la investigación realizada, ¿no? Para comprender los derechos humanos en la antigüedad, es clave analizar su origen en Mesopotamia, Grecia y Roma. Así como lo dijeron los compañeros anteriormente, debemos de investigar más sobre la civilización porque durante esto vamos a conocer el verdadero contexto de la misma, comparar con el presente para evaluar las oportunidades o la evolución que han tenido los mismos a través del tiempo. Eh, en Mesopotamia, el código de Hammurabi estableció la ley del tailón, regulando la justicia según la clase social. En Grecia, la democracia nos permitió la participación política, aunque excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros. En Roma, la ley de las 12 tablas consolidó principios jurídicos como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, bases del derecho actual que son utilizadas en instancias legales como tal. Estas civilizaciones sentaron los fundamentos legales que influyeron en la evolución de los derechos humanos, demostrando que la historia del derecho es esencial para comprender la justicia actual. Asimismo, nos damos cuenta a través de la historia que se resalta cómo el derecho es clave para comprender la justicia actual en el Estado. Muchas gracias. Bien, seguidamente, mi estimado docente, vamos a tener una formulación de preguntas a cargo de todos los integrantes del curso. Y vamos a dar inicio por quien hace uso de la voz, por Perdomo Campuzano Joel Saúl. La primera pregunta dice, ¿cómo evolucionaron los conceptos de derecho y justicia en las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Grecia y Roma, y en qué medida influyeron en los sistemas legales modernos? Pues la respuesta es, los sistemas legales de Mesopotamia, Grecia y Roma sentaron las bases de la justicia y los derechos en la historia de la humanidad. En Mesopotamia, el código de Hammurabi, que estableció leyes escritas con el principio de ojo por ojo, diente por diente, promoviendo una justicia retributiva y jerárquica según la clase social. En Grecia, la democracia ateniense, que fue en el siglo V antes de Cristo, introdujo la idea de participación ciudadana en la toma de decisiones, aunque restringida a varones libres, excluyendo a mujeres y esclavos. Por otro lado, Roma desarrolló el derecho romano, que estructuró principios fundamentales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, aplicados en el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Tenemos la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros derechos humanos? Sí, bueno, los primeros derechos humanos reconocidos fueron el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, derecho al voto y a la libertad de asociación. Muchas gracias. Ahora tenemos la tercera pregunta. ¿Dónde se desarrolló la civilización más antigua? Como respuesta tenemos se desarrolló en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Tenemos ahora la cuarta pregunta. ¿Qué derechos tenían los esclavos en Mesopotamia? Pues su respuesta es, no tenían derechos y eran propiedad de sus dueños, quienes podían venderlos, comprarlos o maltratarlos. Ahora tenemos la quinta pregunta. ¿Cómo crees que la noción de ciudadanía en la antigua Grecia influyó en la idea de los derechos humanos modernos? La noción de la ciudadanía en la antigua Grecia influyó en la idea de los derechos humanos modernos al introducir el concepto de la participación activa en la vida política y la igualdad ante la ley, aunque solo para un grupo limitado de personas. Con el tiempo, estas ideas se expandieron para incluir a todos los seres humanos, sentando las bases en los derechos universales y la conclusión de que todos merecen ciudadanía. Tenemos ahora la sexta pregunta. ¿Cómo afectaron las restricciones a los derechos de mujeres, esclavos y extranjeros en la antigua Grecia al posterior desarrollo de los conceptos modernos de derechos humanos? Bueno, respondiendo a esa pregunta, las restricciones a los derechos de las mujeres, los esclavos y los extranjeros en la antigua Grecia
que tuvieron un impacto sumamente significativo en la evolución de los conceptos modernos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se puso de manifiesto las deficiencias y las exclusiones de los sistemas legales que existían en esa época. Se menciona que estas limitaciones, las limitaciones que hubieron ante estas personas, impulsaron a que se reflexione a profundidad sobre la necesidad que existía de poder alcanzar una igualdad y una igualdad justa y más inclusiva para todas las personas, donde se protejan los derechos humanos de todas las personas y que todos tengan los mismos derechos, los mismos deberes. O sea, y eso teniendo en cuenta sin tener la distinción de género, sin tener el estatus social, ya sea el estatus bajo, de clase media, de clase alta, de clase baja, o el origen que estas personas mantenían. En la antigua Grecia no se proporcionó como tal derechos universales, pero se sabe o se menciona que existieron filósofos como Aristóteles y Platón quienes hablaron o quienes llevaron a cabo el tema de la igualdad y la justicia, estableciendo así bases para que las generaciones futuras aboguen por la creación de los derechos humanos justos e iguales para todas las personas. La séptima pregunta, ¿para qué sirvieron las 12 tablas? Para establecer leyes escritas y evitar abuso de poder. La octava pregunta, ¿qué hizo el edicto de Caracalla? Buenas noches. Bueno, el edicto Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, eliminando la distinción entre ciudadanos romanos y peregrinos, que se conocían como extranjeros dentro del imperio. Unificó jurídicamente el imperio, aumentó la recaudación fiscal y fortaleció la identidad romana, promoviendo la integración cultural y política de los territorios conquistados. Muy bien, ahora tenemos la novena pregunta. ¿Cómo influyeron las civilizaciones antiguas en los derechos humanos? Aportaron leyes y principios como la igualdad ante la ley y la justicia escrita, bases del derecho actual. Muy bien. Y por terminar, la décima pregunta, ¿por qué es importante estudiar los derechos en la antigüedad? Porque nos permite entender el origen del derecho moderno y valorar su evolución hacia la justicia actual. Al mismo tiempo, nos da prácticamente lo que son las bases, estableciendo los principios como la justicia, la igualdad y la presunción de inocencia, que siguen vigentes en el sistema legal moderno. Perfecto. Bien, estimado, esta ha sido la participación del grupo número 1 en la materia de Historia y Filosofía del Derecho. Saludos y muchas gracias por su amable atención.